11:46 de la mañana. Gracias por seguir con nosotros en esta entrega de Noticias Globovisión Internacionales. El Escudo de las Américas es una iniciativa de seguridad y defensa adelantada por la administración del presidente Donald Trump. Consiste básicamente en una coalición militar regional. La iniciativa se lanzó de manera formal el 7 de marzo de este año. En un principio contaba con 12 naciones, con 12 países, y conforme ha pasado el tiempo, ese grupo se ha expandido hasta los 19 países. Los objetivos principales de este Escudo de las Américas son el combate al narcotráfico, el control migratorio y el freno, quise decir, a la influencia extranjera, la influencia que tenían en América Latina y en el hemisferio occidental países como Rusia y como China. Para profundizar en este tema, vamos a hablar inmediatamente con Omar Sempertegui. Omar es experto en relaciones internacionales, se enlaza con nosotros desde Guayaquil, en Ecuador. Omar, te doy la bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tenemos que decir acerca del Escudo de las Américas? ¿Se ha presentado como una alianza militar, como una alianza que tiene por objeto no solo reforzar, sino garantizar la seguridad y la defensa dentro del hemisferio occidental? Pero hay algo llamativo, y es que además de ser un esfuerzo en materia de seguridad y defensa, también parece ser un esfuerzo de parte de Estados Unidos por recuperar su posición hegemónica en América Latina. ¿Esto es así? Adelante, Omar. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, como has señalado, esto tiene varias connotaciones. Una de ellas tiene que ver con la recuperación de espacios, ¿no? De sectores e incluso la influencia propiamente de Estados Unidos como una potencia hegemónica global. En este caso, estaría recuperando la influencia en un sector cercano a su zona vital, que sería el continente americano, más específicamente a lo que sería la panregión latinoamericana. El enfoque principal del Escudo de las Américas, como bien ha señalado, está dirigido hacia el combate al narcotráfico, a las estructuras delictivas transnacionales, entre otros detalles, pero este sería el macro de esta propuesta que ha lanzado el presidente Trump en la carta de Doral el 7 de marzo del presente. ¿Por qué menciono estos detalles, no? Porque es un plan de cooperación internacional en defensa, pero también en seguridad internacional. Para señalar un poco y diferenciarlo, ¿qué es seguridad internacional? Seguridad internacional se enmarca en este control propiamente de lo que serían lo relativo a crimen organizado, lo relativo a amenazas no convencionales, lo relativo a asuntos o riesgos híbridos. ¿Por qué lo señalo? Porque cuando hablamos de defensa, la defensa de un país converge única y exclusivamente en lo que serían ataques formales de un Estado contra otro. La seguridad internacional sí contempla estructuras distintas, ¿no? Como por ejemplo, como mencioné, el crimen organizado transnacional, pero también existen estas guerrillas de combatientes, ¿no? Las guerrillas, los paramilitares o cualquier otro tipo de grupo armado no estatal que pudiese amedrentar la seguridad de un país o de varios países. En este caso, el Escudo de las Américas apunta ampliamente al narcoterrorismo, como menciona Trump, o al crimen organizado transnacional, o también incluso a estos grupos armados no estatales que se los conoce como guerrillas o paramilitares. Omar, quisiera hacerte otra pregunta relacionada con los integrantes del Escudo de las Américas. Mientras conversabas, mientras nos brindabas tu explicación, buscaba rápidamente acá los principales integrantes del Escudo de las Américas. Y esos países son Estados Unidos, Argentina, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Panamá, Bolivia, Perú, Colombia. Países en los cuales hay gobiernos o dirigentes
conservadores, gobiernos o dirigentes de derecha. Esto me lleva a preguntarte si el escudo de las Américas no solo pudiese ser considerado como una alianza militar, como una alianza que busca garantizar la seguridad, la defensa de la región, sino también como una alianza ideológica. Efectivamente, Alejandro, hay un asunto también, más que un tema ideológico, yo apuntaría al paradigma fundacional de las ideologías que pueden converger en este asunto. ¿A qué me refiero? Si bien se habla ampliamente de derechas o de conservadores, tendríamos que de pronto desmenuzar un poco el concepto. ¿Y por qué lo digo desmenuzar? Porque no necesariamente todos son conservadores, porque incluso existe Milei que es libertario. Por ejemplo, tenemos gobiernos como el presidente del Espriella, que tiene un corte un poco nacionalista. Tenemos una presidenta como Keiko Fujimori, ambos que son recientemente han asumido el poder, que también tiene un fuerte componente nacionalista. Coinciden en el conservadurismo, pero también coinciden en ciertas, digamos, en cierta permisividad que te concede la filosofía o la ideología liberal, por ejemplo. Entonces, señalo estos detalles porque si hablamos a nivel de, digamos, de ideologías específicas, podemos encontrar que tenemos nacionalistas, conservadores y libertarios dentro de esta etiqueta llamada derecha o nueva derecha. Sin embargo, ¿en qué coinciden todos ellos? En que deben controlar no solo el espacio físico con respecto a lo que son los grupos armados irregulares, a lo que son las estructuras narcodelictivas, el crimen organizado transnacional y la influencia de células terroristas de Oriente Medio que en algún momento se llegó a conocer que operaban en Venezuela, por ejemplo, entraron durante la administración o gobierno de Chávez, permanecieron ahí durante el gobierno de Maduro y que actualmente, pues después de la captura de Maduro el 3 de enero, perdieron influencia en la región. Lo mismo con los vínculos que tuvo, por ejemplo, Venezuela, Cuba y Nicaragua tuvieron vínculos fuertes con China, Rusia y con Irán, que a partir de la captura de Maduro y a partir del lanzamiento del escudo de las Américas han perdido influencia en esta región. Entonces sí podríamos hablar de que hay un componente ideológico que los une como una goma, pero que no se enmarca únicamente a una sola filosofía o una sola ideología política, sino más bien en cómo coinciden para controlar a las estructuras narcodelictivas, al crimen organizado transnacional, a sus vínculos con el terrorismo, e incluso ya se está comenzando a hablar que esto no solamente es un tema de ejercicios militares vinculados a temas de defensa y seguridad internacional, sino que también se está hablando ahora de lo que sería una reformación o una adecuación de las normativas vinculadas al lavado, al fincrime, a los riesgos de financiación al terrorismo, a la corrupción incluso. Y esto mueve al electorado debido a que genera conciencia por la cantidad de casos de corrupción que se han registrado en la región latinoamericana en los últimos 15 años. Bien, Omar, muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho, por todo lo que nos has compartido. Definitivamente el Escudo de las Américas sí es una iniciativa en defensa, una alianza militar que se vale, se alimenta de esas proximidades, de esas coincidencias ideológicas entre líderes de nuestro hemisferio. Con tu entrevista, Omar, vamos a hacer nuestra segunda pausa de la jornada, comerciales, y a la vuelta más de esta entrega de noticias Globovisión Internacionales.